Bueno, muy buenos días a todas las personas conectadas desde este lado del océano y muy buenas tardes a todos los conectados desde el otro lado, desde Europa. Es muy grato para nosotros, para la Universidad de Hemisferios y para la Facultad de Ingeniería, el poder contar este día con la presencia de todos ustedes. Quiero darle la más cordial bienvenida al conversatorio de Ingenierías para el Futuro, cómo contribuir al bienestar y al desarrollo sostenible. Para dar inicio, doy paso a continuación a nuestro vicerrector académico, el doctor Daniel López. Muchísimas gracias, Paul. Muchísimas gracias a todos los ponentes y todos los asistentes, a Paloma, a Inti, a Carlos y a todos los demás por contribuir a este panel para reflexionar un poco sobre el rol de la ingeniería en los nuevos tiempos, ¿no? Es clarísimo que la ingeniería tiene un objeto muy definido en torno a la producción de ideas, ¿no? Y siempre uno piensa esto y se enmarca necesariamente pues en la frontera del conocimiento y de la innovación. Pero para esto, por supuesto, que hay que reconocer los límites humanos. Uno de esos límites es la imaginación. Siempre hemos estudiado el entorno a la imaginación como una facultad ilimitada. No es ilimitada. La imaginación es de lo más limitado que hay. La imaginación tiene un condicionante que es el conocimiento. Si no se conoce, no se puede imaginar. Y de eso se encarga la ingeniería, de avanzar en el conocimiento, pues, soportada, por supuesto, por la ciencia, para poder ampliar esos horizontes de la imaginación. Pero si no se conoce, no se puede imaginar. Simplemente lo que hacemos es girar en torno a ese pequeño mundo que cada uno de nosotros conoce. Y esa labor le da vida precisamente a la ingeniería, le da vida en cuanto a su compromiso con el cambio, con el desarrollo, con el progreso, a lo que por naturaleza está demandada por la sociedad humana. Pues hay que definitivamente mejorar la calidad de vida. Y eso lo puede hacer de tres maneras. A través de la evolución, muy lento, imperceptible. Yo no me imagino un ingeniero pues a esa velocidad. Lo puede hacer a partir de la revolución, es decir, no, poder cuestionar los supuestos que están planteados como lo que es. Y en eso supone pues un riesgo fundamental cuando se toman decisiones hacia nuevos procesos revolucionarios de los status quo que definitivamente la ciencia nos ha permitido llegar hasta un punto determinado. Y eso también eso podría ser más propio de los ingenieros y de las ingenierías. Sin embargo, hay una tercera velocidad del cambio y es la transformación. En ese romper definitivamente con algunas estructuras que de alguna manera se agotan, se estropean, se oxidan y ponen en riesgo las identidades finalmente de la sociedad. Y ahí es el dilema del ingeniero. O me voy por una revolución o me voy por una transformación. ¿Qué hago? Ese es el riesgo que definitivamente el conocimiento en la frontera, sobre todo de la ética, de la bioética, de ese tratar de conocer algo que estructura la sociedad, pero querer cambiarlo de raíz como si meramente fuera algo que se pudiera hacer y fuera atribuible al ser humano. Ahí es donde definitivamente se juegan los escenarios de ese dilema. Es justificable todo lo que hace el ser humano cuestionando y de alguna manera cambiando las estructuras naturales por algunas visiones culturales, y ese es el dilema donde definitivamente la ingeniería se mueve. ¿Qué tanto podemos conocer? Una cosa es conocer y qué tanto podemos manipular y recrear. Pues yo los invito definitivamente a pensar, a repensar, a reflexionar ese rol entre lo que es definitivamente la sostenibilidad de la sociedad humana, del planeta, por supuesto, del avance del conocimiento, pero definitivamente a reconocer hasta dónde la naturaleza humana y el ser humano como especie de alguna manera superior
responsable de esto tiene esa capacidad de sostener, mantener, siempre en procura del bien de las personas y del bien de la sociedad. Y eso supone unas reflexiones preciosas y espectaculares. De modo que mil y mil gracias por ayudarnos en este panel y adelante, todos los éxitos posibles. Voy a estar también detrás de cámara viendo todas estas reflexiones que seguramente nos van a alimentar muchísimo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Daniel, por esa tan fraterna bienvenida y acertadas palabras de este campo en el cual se desenvuelven las ingenierías. Queremos presentarles un pequeño video de la oferta académica. Somos parte de algo más grande y, por supuesto, las ingenierías son parte de ello. Formemos parte del futuro profesional y laboral de la UEM. Hoy tenemos unos invitados de lujo y antes de comenzar quiero dar una breve introducción de nuestros ponentes. Nos acompaña la doctora Paloma Grau. Ella es docente en Tecno Escuela de Ingeniería de la Universidad de Navarra, investigadora colaboradora del Centro de Investigación CEIT. Actualmente ocupa el cargo de subdirectora de profesorado de Escuela de Ingeniería. Obtuvo el doctorado en Ingeniería Química en la Universidad de Navarra en el 2007 y desde entonces ha estado involucrada en proyectos de investigación y docencia en el área de Ingeniería Ambiental y Química. Su principal actividad investigadora se centra en el diseño de nuevas soluciones de gestión y tratamiento del agua en el sector urbano e industrial orientadas dentro del contexto de economía circular, la recuperación de recursos y compuestos de valor. Ha participado en más de 20 proyectos de investigación en colaboración con la industria, administración pública y otras universidades, centros de investigación procedentes de todo el mundo. Ha supervisado tesis doctorales y participado como coautora en múltiples publicaciones científicas y congresos. Ha estado involucrada en diferentes comités y grupos de trabajo internacionales en el ámbito de la IWA, International Water Association. Nos acompaña también el ingeniero Carlos Ugalde, ingeniero de sistemas por la Universidad de Cuenca, Ecuador, diplomado en manejo de bases de datos por la NASA, Estados Unidos, y en marketing digital y comercio electrónico por el TEC de Monterrey. Se ha especializado en manejo de tecnologías corporativas y planificación de estrategia de ventas en Apple LATAM. Consultor certificado del Banco Interamericano de Desarrollo en Tecnología y es cofundador y CEO de Payphone, Compras DC, Capitalica, Wigo, Nodal Solution y SCB Smart Capital Bank. Nos acompaña también el día de hoy el doctor Inti Gronenberg, ingeniero mecánico por la ESPE, máster en procesos de fabricación por la Universidad de Greenwich, PhD en ecosistemas de innovación por Dyson School of Design Engineering del Imperial College of London. Es cofundador y CEO de Ichtion, presidente y cofundador de la Fundación Circular by Ichtion. Previamente se desempeñó como gerente de manufactura de Occitan Global, ingeniero de calidad de proveedores e ingeniero senior de procesos en General Motors. Reconocido como inventor del año de Latinoamérica del año 2018 por el MIT, embajador por el medio ambiente y la bioeconomía por el Ministerio del Ambiente Ecuador. Premio a la Creatividad 2019 por la Cámara de Industrias y Productividad y Premio al Mérito Científico Eugenio Espejo por la Cámara de Comercio de Quito. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a continuación a dar paso a las ponencias. Todas las personas conectadas, por favor, si tienen alguna pregunta, háganla en el chat, en los comentarios del video, y al final de las ponencias, encantados estarán nuestros ponentes de responder a sus dudas. Bien, vamos a dar inicio entonces a la ponencia del ingeniero Carlos Ugalde. El tema, la cuarta revolución industrial y el rol de la ingeniería como disruptor del cambio social.
Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Paul. Gracias a todos. Voy a compartir mi pantalla. La tienes, ¿verdad? Listo. Vemos tu presentación. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder estar aquí. Realmente con la universidad hemos tenido una grata colaboración en algunos de los proyectos que hemos llevado a cabo, principalmente cuando desarrollamos la tecnología de Payphone, en el cual realmente el apoyo ha sido bastante importante y sobre todo nos ha permitido llegar a lugares donde antes era muy difícil llegar a través del conocimiento tradicional, hablemoslo de esa manera. El tema que voy a conversar hoy realmente muestra un poquito más allá del futuro que tendría, hablemos que toda la sociedad, toda la humanidad, y cómo la ingeniería está metida en ese futuro, metida en ese desarrollo, que en pocos años lo veremos tan cambiado que será como ver hace 20 años atrás cuando recién estaba naciendo el Internet, ¿no? Entonces, la cuarta revolución básicamente es lo más importante a partir de la tercera revolución que se dio en el siglo XVIII. Y esta lo que hace es fusiona las tecnologías, desintegra las fronteras entre la física digital, entre la materia biológica y difumina hablemos que la línea entre lo real y lo digital. Y tanto así que esta cuarta revolución se está enfocando básicamente, yo lo que he hecho es clasificar en los principales puntos en donde se ve el desarrollo de esta nueva revolución, que es impulsada netamente por el desarrollo de las telecomunicaciones en el mundo, como vamos a ver más adelante. Y bueno, la primera área que se desarrolla en este tema es el tema de la robótica, ¿no? Donde la parte humana viene a ser suplantada o imitada a través del desarrollo mecánico y el desarrollo digital. Otra parte importante es el tema de la inteligencia artificial, y esto que es de que básicamente a través de algoritmos matemáticos, los computadores y todos los programas de computación pueden tomar resoluciones propias, sin necesidad de interacción con una inteligencia superior o una inteligencia humana, y pueden tomar decisiones por cuenta propia en base a un sistema de aprendizaje basado en matrices matemáticas, en las cuales estas matrices lo que hacen es ir absorbiendo el conocimiento y balanceando las cargas de forma tal que las próximas resoluciones que van haciendo se van haciendo de una forma más refinada y más, hablemos que más certera, en base a un tema de aprendizaje, como aprende un ser humano. Estas matrices matemáticas se van balanceando en base a un acierto y a un error, ¿no? Entonces, el tema de inteligencia artificial hoy en día tiene sin número de aplicaciones, tanto en la industria, en el comercio, en la banca, en el tema bélico, sobre todo es una de las áreas donde más se está impulsando a la inteligencia artificial como tal. Dentro de los campos de mayor revolución que veremos en los próximos años está también la cadena de bloques o el llamado blockchain. La aplicación de la cadena de bloques y el blockchain es impresionante, es justamente a lo que yo me dedico hoy en día. Su primera aplicación fue en el tema de criptomoneda. Nosotros las estamos impulsando a través del primer banco digital ecuatoriano con sede en Estonia y con un sistema de transferencias mundial de valores a través de muchos usuarios que actualmente ya confían en esta tecnología. Básicamente el blockchain lo que hace es, yo le llamo la digitalización de la verdad, es decir, a través de un proceso de descentralización en el cual no se puede tener injerencia en la toma de decisiones o en la propiedad de las transacciones, hablemos de así. No hay un propietario de una transacción, ya que las transacciones están copiadas y replicadas en todo el Internet. Eso permite que haya, en primer lugar, una transparencia de todo lo que se hace y una inmutabilidad en la información.
Entonces, la cadena de bloques, básicamente, no solamente aplicado al tema de criptomonedas, sino aplicado a los procesos, por ejemplo, de seguimiento. Yo podría dar el seguimiento a una obra civil, por ejemplo, y cada vez que va habiendo una fase de desarrollo en la obra civil, se va certificando a través de la cadena de bloques para que el banco a su vez me vaya entregando el dinero para yo continuar con la obra, sin interacción humana, que eso es lo interesante. Lo estamos aplicando ahora a un proyecto muy interesante que es un tema de legado digital. Eso quiere decir que cuando tú dejas un contrato digital que se ejecute, si es que tú mueres, básicamente todos tus bienes pueden ser heredados por una persona sin necesidad de tener un ente certificador, ya que el ente certificador es todo el Internet. Entonces, la aplicación del blockchain en los próximos años la veremos como una de las principales puntas de lanza de la industria 4.0 o de la cuarta revolución industrial. Otro de los factores que se van desarrollando es el tema de la computación cuántica. La computación de cuántica, pienso que será uno de los próximos cambios fundamentales que se darán en la forma de vida del ser humano, porque no solamente que va a tocar a los aspectos tecnológicos, sino básicamente a la vida de los seres humanos en el planeta, ya que lo que va a hacer es la posibilidad de procesar información millones de veces más rápido de lo que actualmente se logra hacer a través de una computación que está basada en ceros y unos, lo que normalmente se conoce en la computación como los bits. Es un estado 0 o un estado 1, pero como muchos sabrán, otros no lo sabrán, existe lo que se llama la física cuántica, en lo cual determina que un átomo puede estar, o una partícula más que un átomo, una partícula puede estar al mismo tiempo ser un 0 y al mismo tiempo ser un 1. Entonces, eso brinda la posibilidad de que nuevos algoritmos que se van a ir dando van a poder tener una sofisticación tan grande de desarrollo y una miniaturización tan pequeña que van a hacer que el proceso de computacional que actualmente se aplica para la resolución de todo tipo de problemas y algoritmos se desarrolle, pero con una rapidez instantánea. Eso abrirá las puertas para, obviamente, un desarrollo tecnológico de la humanidad sin ningún precedente en la historia, ¿no? Otro campo que viene dentro de esta cuarta revolución es la biotecnología. Todo lo que estamos haciendo actualmente, por ejemplo, en esta última pandemia se ha visto un desarrollo tecnológico tan avanzado que pandemias que han durado en la historia del hombre una década, 8 años, 7 años, se ve que básicamente en un año hemos logrado conseguir una cura y básicamente se piensa que podría terminar en un año más la pandemia. Entonces podemos reducir considerablemente todo lo que tiene que ver con la mejora biológica y la aplicación biológica de las personas. Por ejemplo, aquí está muy desarrollado el tema de los avances en resolución con ADN, y a través de las nuevas tecnologías se puede modificar la materia, modificar a los seres humanos, modificar a los animales, modificar las plantas para construir realmente un mundo mejor. Aquí hay mucho dilema en cuanto al tema ético y moral, pero básicamente estamos desarrollando las mismas características que Dios nos ha dado como parte de Él mismo, ¿no? Que es poder ser o llegar a ser casi tener la misma posibilidad de elección de crear vida y crear nuevos mecanismos de vida. La biotecnología quizás junto a la computación cuántica podrían cambiar definitivamente en los próximos, no digo siglos, sino hablemos que décadas, la forma de vida en el planeta y por qué no también en otros más, ¿no? Otra de las aplicaciones y quizás una de las que está en boga y las que más rápido se ha desarrollado en los últimos 2 años ha sido el Internet de las Cosas. Vemos que actualmente con el desarrollo de la inteligencia artificial como es Alexa, como es Siri, podemos controlar todos los equipos, todas las cosas que tenemos en casa, ¿no? Desde pedir compras al supermercado hasta poder controlar las cortinas, la televisión, los videos y ver televisión múltiple en diferentes partes. Gracias a este sistema
del Internet de las cosas, que actualmente está siendo aplicado ya a otros ámbitos, como es, por ejemplo, los automóviles, todo el tema de diversión, de entretenimiento. Eso le ha dado un impulso increíble a todo lo que tiene que ver con este sistema, que en los próximos años lo veremos mucho más avanzado y mucho más desarrollado, principalmente con el desarrollo de las telecomunicaciones y la velocidad del Internet que se prevé pueda aumentar varias veces de lo que actualmente es. Otro punto interesante de esta revolución es la impresión 3D, que se piensa que la impresión 3D podrá mejorar el estado de vida de las personas y de la sociedad. Muchísimo se podrán imprimir desde casas, carreteras. Actualmente ya se imprimen motores, se imprimen componentes, incluso médicos, todo se lo hace a través de impresión digital. Y esto quizás sea uno de los desarrollos más grandes en los próximos años que veremos, en los cuales la ingeniería tiene obviamente toda una amplia gama de aplicación, ¿no? La tecnología de 3D quizás pueda ser una de las áreas de desarrollo de la revolución industrial, de la cuarta revolución industrial, de más aplicación en el mundo y que mejor estándares de vida pueda generar en la sociedad. Y por último, una de las partes importantísimas que se vienen con el desarrollo de la tecnología 5G, al disminuir el tiempo de latencia, que esa es la famosa tecnología 5G, básicamente reduce la latencia a cero, permitiendo que tecnologías que incluso ya existen algunos años en el mercado puedan ser aplicadas. Por ejemplo, actualmente si quisiéramos utilizar una tecnología de transporte autónomo, el tiempo que podría demorar en llegar la señal hacia el centro de control, hablemoslo así, podría ser tan alta que 2 o 3 segundos en una autopista puede ser devastador para poder manejarlo, pero si esa latencia se reduce a cero, podríamos controlar los vehículos de aquí al otro lado del planeta, mantener operaciones o cirugías de aquí al otro lado del planeta, controlar aviones, controlar sistemas de transporte en todo el mundo, barcos automatizados. Entonces, con el desarrollo de la tecnología 5G es probable que esto lo podamos estar viendo en tan corto tiempo que ni siquiera podamos crear todavía las carreras de ingeniería que puedan hacerse cargo a nivel, hablemos que local, cuando esta tecnología esté 100% desarrollada en el mercado. Entonces, como vemos aquí, aplicados a la industria, todos los procesos físicos que se están haciendo, pues tienden a generar una copia del mundo físico y reemplazarlo por la toma de decisiones descentralizadas y autónomas a través de la parte digital. Entonces, básicamente esta revolución industrial lo que va a hacer es una revolución de la raza humana, de la sociedad por completo. Y eso es lo que solo parte de lo poquito que por el tiempo reducido podemos observar la oportunidad que se viene en los próximos años. Entonces, ¿en dónde encaja la disrupción o la ingeniería como agente disruptor? Pues básicamente si yo no tengo el conocimiento, como decía, creo que se me adelantó mucho Daniel, a lo que yo quería decir justamente, si es que uno no tiene el conocimiento, si uno no tiene las bases sólidas, es muy difícil de que yo pueda pensar en una idea disruptiva que pueda cambiar a la sociedad o que pueda cambiar la tendencia de las personas. Pero si yo tengo los conocimientos necesarios, tengo la preparación necesaria, el generar disrupción va a estar a la vuelta de la esquina y cada persona va a empezar a poder generar esa disrupción, cada ingeniero, hablemoslo así, va a poder generar una disrupción porque las cosas poco a poco, por impulso, se van generando de una manera exponencial. Cosas que antes se pensaban que se iban a llegar en 10 años, se han logrado en un año, y es justamente por eso, por la preparación de las personas, por la preparación que se tiene. Y obviamente si se quiere dar a los demás, que pienso que debe ser el propósito fundamental de toda persona, el poder compartir con los demás, el poder generar un mundo mejor para todos, lo básico es tener la preparación y el conocimiento necesario para poder dárselo y poder utilizar ese compartir del conocimiento para generar un mundo mejor para todos. Y es ahí donde entra la ingeniería como el mejor disruptor del cambio social y la mejor manera y más potente de poder llegar con ese cambio a poder dar lo mejor de cada uno a los demás. Pienso que eso es
parte de ser un ser humano, ¿no? Así es que, y ser parte de algo más grande, como es el eslogan de la carrera. Yo te agradezco muchísimo la invitación, Paul. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante la óptica y el enfoque disruptor de la ingeniería, ¿no? En esta revolución 4.0. Hemos hablado, has hablado acerca de blockchain, inteligencia artificial, impresión 3D y una conectividad 5G. Yo comparto contigo y creo hay una visión, o sea, más que nada una visión a futuro, que si nos fijamos en los seres humanos, ahora mismo tenemos un smartphone, estamos conectados a redes sociales. Este smartphone es capaz, smartphone o un smartwatch incluso es capaz de medir todos mis parámetros vitales, ¿no? Cuántas calorías cuando salí a trotar, en dónde estuve, etcétera, ¿no es cierto? Rastrea mis movimientos. Y si lo llevamos esto y lo juntamos con la impresión 3D, la cual ya existe, lo acabas de decir, ¿no es cierto? Tenemos impresión de motores, ¿por qué no impresión de comida? ¿Verdad? Ya la comida se imprime, entre comillas, desde hace 50 años, ¿no? Abrimos el sobre Maggi y nos preparamos una sopa. ¿Qué diferencia hay? Podemos poner ya un sobre de comida con todas las proteínas, lo que estamos en esta impresora 3D. Un smartwatch es capaz de saber cuántas calorías quemé, y por las redes sociales que están conectadas a mi smartwatch, a mi smartphone, el sistema, la nube, es capaz de saber mis gustos y preferencias. Consecuentemente, yo llego a mi casa y sabe qué necesito. Necesito 500 calorías, no sé cuántos carbohidratos y proteínas, y me lo imprime, y además sabe que me gusta el pollo frito. Entonces me lo tiene listo, ¿verdad? O sea, creo que estamos avanzando hacia una era de innovación entre una fusión digital y biológica, pero sin precedentes. Definitivamente que así es. Nosotros nos enfocamos y en lo que venimos haciendo es el tema de pagos electrónicos a través de criptomoneda. Y es increíble ver cómo negocios que antes parecían una locura, ahora se dan todos los días. Y que una persona con una computadora actualmente puede tener un negocio manejándolo en cualquier parte del mundo. Y es así que puedo decirte que soy uno de los testigos más impresionados de cómo se ha dado el cambio, porque cuando yo empecé con el tema de pagos electrónicos, todo era a través de una tecnología en la cual necesitabas grandes servidores, necesitabas grandes computadores, necesitabas millones de líneas de código y una cadena de 100 programadores. Actualmente nuestra empresa, que básicamente es una empresa que se mueve a nivel global, tenemos 7 programadores, una nube gigante y tenemos más de 20,000 usuarios solamente en el Ecuador. Entonces, y la manejas desde tu casa o desde tu smartphone, una compañía que mueve muchísimo los millones, hablemos de transacciones en tiempo real. Entonces, yo pienso que en los próximos años, el tema este de la pandemia ha acelerado 10 años, hablemos así, a la gente, porque la gente se ha acostumbrado ya a poder utilizar las nuevas tecnologías o por lo menos a saber hasta dónde pueden ser aplicadas. Entonces, eso le ha dado un impulso todavía mayor a lo que se viene en los próximos años. Y creo que la oportunidad de estar en una carrera técnica, de estar en una ingeniería, es la mejor forma de poder agarrarse de este vagón tan rápido que corre, que es el desarrollo tecnológico en el mundo, ¿no? Efectivamente, comparto 100% contigo. Muchas gracias, Carlos. Creo que están llegando algunas preguntas y las tendremos para el final de las ponencias. Bien, a continuación voy a dar paso a la doctora Paloma Grau y su ponencia, el rol de la academia para innovar soluciones de ingeniería que aporten bienestar y sostenibilidad. Bienvenida, Paloma.
Creo que tenemos algún problema con el audio de Paloma. Está en mute, creo. Vale, perdón, ¿ahora? Perfecto, te escuchamos. Bueno, muy buenos días o muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a participar en, bueno, pues en esta sesión con estos ponentes de tantísimo nivel. Para mí es un placer reencontrarme con viejos conocidos y bueno, pues como ya se ha comentado en la presentación, bueno, pues soy ingeniera química, actualmente trabajo en la Escuela de Ingeniería y de la Universidad de Navarra y he dedicado mi carrera profesional a la investigación y a la docencia en temas relacionados con la ingeniería ambiental, en concreto con el tratamiento y la gestión del agua. Bueno, en este título tan amplio de mi ponencia, ¿no? El rol de la academia para innovar soluciones que aporten bienestar y sostenibilidad, de soluciones de ingeniería, pues bueno, me he querido centrar en algunos aspectos concretos, aunque podríamos tratar de muchísimos temas aquí, ¿no? He querido empezar por hacernos pensar un poquito, ¿no? en cuál es el rol de los ingenieros, el rol de la ingeniería. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que nuestro papel es contribuir al progreso de la sociedad desarrollando nuevas técnicas, nuevos diseños y creo que, bueno, ya lo ha comentado Carlos, es espectacular los avances que hemos llevado a cabo en las últimas décadas, ¿no? Y el impacto positivo que esto ha tenido en muchísimos aspectos de nuestra vida, la salud, el transporte, las comunicaciones. Sin embargo, creo que a pesar, ¿no?, de este crecimiento espectacular, creo que bueno, todos tenemos un poco, vemos por el retrovisor que hay algo pues, que no está quizás funcionando como debería, ¿no? Y vemos, por ejemplo, pues que este crecimiento, esta producción masiva y este crecimiento de la tecnología también está dando lugar pues, a algunas situaciones de impactos ambientales negativos, ¿no? Es cierto que, bueno, pues que estamos con una actitud frente a nuestro planeta, una actitud hacia la ecología que nos rodea de cierto saqueo, ¿no? Una supremacía del hombre sobre los recursos naturales cuando debería haber una situación de mayor equilibrio. También vemos que muchas veces este crecimiento basado en el consumismo, en el tecnología y más cosas, está también provocando ciertas desigualdades sociales. Bueno, pues hay muy poca gente que vive muy bien a costa de muchísima gente que vive pues, en peores condiciones y todos yo creo que estamos un poco en la línea de la reflexión de cómo deberían ser nuestros desarrollos en la ingeniería y en la tecnología teniendo en cuenta una situación más equilibrada, ¿no? Es decir, podemos entender el progreso de manera un poquito más sostenible, teniendo en cuenta, además del crecimiento económico, también el impacto social, el impacto ecológico, viendo todo esto, ¿no? Todos estos avances de manera, como he dicho, más sostenible. Bueno, pues aquí, por ejemplo, en esta transparencia pongo una gráfica, ¿no? Una representación gráfica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que entiendo que a todos nos resultan muy familiares y que bueno, nos pueden dar una idea de más o menos cuáles son las guías de actuación o las pautas en las que, bueno, en el año 2015, afortunadamente muchísimos países en todo el planeta acordaron que debían ser un poco los objetivos a los que debíamos tender cada uno desde nuestras disciplinas, ¿no? Bueno, en este contexto me meto ya un poquito más en el rol de la academia, en el rol de la universidad. ¿Qué hacemos desde la universidad, ¿no? ¿Cómo formamos a los ingenieros? ¿Cómo llevamos a cabo nuestra investigación en un contexto donde el avance tecnológico creo que tenemos todos claros que debe seguir, que está siendo muy positivo, pero también cómo lo llevamos a cabo para que bueno, pues nuestro planeta dentro de unas décadas sea un lugar pues adecuado para todos y donde la pobreza, la desigualdad social desaparezca. Bueno, pues para explicar un poquito, ¿no? Para dar a conocer o para dar mi opinión sobre el rol de la academia, sí que me disculpan, voy a ir un poco a los fundamentos de lo que yo creo que tiene que ser una universidad, ¿no? Y cuáles son los objetivos de una universidad. Bueno, he cogido estas líneas, las he sacado de la misión de la Universidad de Navarra, pero creo que en estos aspectos esta misión sería igual en todas las universidades del mundo, ¿no?
podemos decir que una universidad tiene como objetivo contribuir a la formación de los estudiantes, promover la investigación científica, y yo creo que es un hecho que la investigación en las universidades tiene que estar, y que el que los profesores de las universidades sean investigadores hace que los alumnos despierten una capacidad de reflexión y una capacidad crítica hacia ciertos problemas que se ha demostrado muy positiva. Y luego, por supuesto, las universidades tenemos que estar muy cercanas al territorio, a las regiones en las que estamos, con una clara misión de servicio, de promoción social y de promoción cultural, ¿no? Bueno, pues con estos tres principios, ¿no? Y teniendo en cuenta los desafíos a los que nos enfrentamos, ¿no?, los ingenieros en el siglo XXI, yo voy a dar, bueno, 3 pinceladas en cuestiones de investigación y 3 pinceladas en cuestiones de docencia que considero que son muy importantes, ¿no? En la investigación, bueno, creo que en las escuelas de ingeniería tenemos que ser conscientes de que tenemos que ir a una investigación aplicada y muy cercana a la industria, ¿no? Esto a veces en el ámbito académico, y si hay algún académico escuchando me lo entenderá, es algo complicado, ¿no? Porque, bueno, pues hay veces la academia es un entorno competitivo, donde las publicaciones, donde, bueno, existen ciertas presiones, y hay veces que se nos olvida que al final nuestro trabajo como ingenieros, como científicos ingenieros, es servir a la industria que nos rodea y, por lo tanto, atender a sus necesidades y resolver sus problemas. Bueno, yo aquí también creo que es muy importante que existan estas colaboraciones público-privadas, es decir, que las administraciones públicas, las empresas y las universidades establezcan canales de comunicación y canales de colaboración adecuados con la financiación adecuada, y creo que esto es un punto muy clave y que por lo menos, bueno, hay veces que en España se ha percibido que es un punto claro a mejorar, ¿no?, la cercanía de las universidades con el ámbito industrial. En segundo lugar, creo que la investigación que llevemos a cabo los ingenieros claramente debe estar alineada en el contexto de economía circular. Bueno, yo creo que ya nuestro anterior ponente, Carlos, nos ha explicado perfectamente bien pues aquellos desafíos tecnológicos a los que los que estamos abordando ahora mismo y su futuro: nanotecnologías, nanomateriales, biotecnología, Big Data y digitalización, energías limpias y renovables. Yo creo que son como 5 puntos que dan sentido a la economía circular y que la van a hacer posible, ¿no? Como a partir de esos residuos nosotros somos capaces de generar nuevas ideas, nuevas soluciones y nuevas tecnologías para convertirlos en recursos. Finalmente, creo que es muy importante y que no debemos perder de vista la importancia de la multidisciplinariedad en la investigación, ¿no? Primero, porque creo que no se nos debe olvidar que los ingenieros o las ingenieras somos traductores del conocimiento fundamental, que muchas veces no lo tenemos, ¿no?, sino que lo tienen igual gente del ámbito de las ciencias o de las matemáticas. Nosotros, por ejemplo, yo en mi grupo de investigación pues trabajo con biólogos, trabajo con matemáticos, trabajo con ingenieros mecánicos, trabajo con ingenieros eléctricos, y creo que al final cada uno desde su rama de conocimiento y con sus ideas, ¿no?, y su forma de entender la investigación aporta cosas distintas, y es muy importante que nos escuchemos. Además, ahora mismo creo que también deberíamos trascender a otros ámbitos, ¿no? Las problemáticas a las que nos enfrentamos cuando entendemos el progreso de manera integrada, teniendo en cuenta el impacto social, ambiental y económico, son tan complejos que es muy enriquecedor, o yo por lo menos veo muy enriquecedor, que seamos capaces de hablar con gente del ámbito de la legislación, del ámbito económico, del ámbito social. Y bueno, y creo que vamos en esa línea, y que es muy importante y muy complicado también el que personas, ¿no?, de perfiles más humanísticos seamos capaces de entendernos, sean capaces de entenderse con ingenieros. En ese sentido, creo que la universidad es el entorno ideal, ¿no? Yo, por ejemplo, he estudiado en una escuela politécnica y, sin embargo, ahora desarrollo mi carrera profesional en una universidad y veo las ventajas que existen de poder trabajar junto con facultades de perfiles humanísticos o de perfil económico o de perfil más científico, y ver cómo, bueno, pues posibles ideas para proyectos de investigación, posibles ideas para mejorar o resolver una situación en tu ciudad o una situación a nivel social, pues la
la comunicación fluida y la facilidad que existe para abordar estos problemas de manera mucho más holística. Bueno, como ejemplo, ¿no? Les pongo algunos ejemplos también para hablar de algo concreto. Bueno, pues, por ejemplo, el proyecto, pongo como ejemplo un proyecto europeo en el que estuvimos trabajando y que creo que representa muy bien los 3 aspectos que he comentado, ¿no? Multidisciplinariedad, cercano a la industria y en un contexto de economía circular. Fue un proyecto financiado por la Unión Europea y en el que al final la idea era trabajar con industrias, con muchas industrias del sector agroalimentario, y mediante una aproximación de Industria 4.0, mediante la sensorización y la gestión de la información y la gestión de datos, plantearles nuevas metodologías que permitieran reducir el consumo de agua, reducir la energía, depurar mejor sus procesos de agua y también implicar a los trabajadores de esa empresa y concienciarles en la importancia del ahorro en el consumo de agua o de la posible reutilización del agua en algunos puntos. Yo creo que este es un proyecto, bueno, yo lo considero un proyecto de éxito porque, como les digo, pues fue un proyecto en el que distintas personas de distintos ámbitos fuimos capaces de hablar, entendernos y aplicar en muchos casos reales, fueron muchas empresas, posibles mejoras que hicieron posible, pues al final, ir hacia un progreso más sostenible, ¿no? Otro ejemplo, y este lo pongo puesto que estamos en un público, puesto que la ponencia es en la Universidad de los Hemisferios, en Ecuador, es un proyecto que estamos llevando a cabo con una industria de Guayaquil, con Produmar, en el que al final, bueno, pues estamos estudiando con ellos, diagnosticando sus procesos y viendo si se pueden buscar algunas estrategias para optimizar su operación. Y yo creo que es un ejemplo también muy bonito de comunicación, gente de la industria, gente de la universidad, poner en práctica conocimientos desde aproximaciones muy multidisciplinares. Y bueno, es un proyecto en el que estamos disfrutando muchísimo, ¿no? En cuanto a formación y docencia, también darles tres ideas generales. Bueno, yo creo que en el contexto en el que nos movemos, y esto a lo mejor puede generar cierto debate, pero yo creo que en el contexto general en el que nos movemos, donde claramente ya no se trata simplemente de desarrollar nuevas tecnologías, sino de ver su impacto desde muchos puntos de vista, la formación de los alumnos en las escuelas de ingeniería debe ser una formación profesional y humana. Nuestros alumnos, por supuesto, deben recibir una formación académica excelente, pero deben ser capaces de tener una visión global y tener un enfoque humanista. Como ha dicho Daniel al principio en la presentación de esta sesión, la ética, ¿no? Hasta dónde podemos llegar, hasta dónde es sostenible desde un punto de vista social, que apliquemos soluciones, creo que es algo que los futuros ingenieros deben tener muy claro. Por lo tanto, yo creo que en las universidades, que de por sí son espacios que llevan a la reflexión, al diálogo y a la búsqueda de la verdad, la formación humana tiene para mí una importancia grande, ¿no? Aunque, repito, seamos escuelas de ingeniería. En ese sentido, yo creo que, bueno, pues que las escuelas de ingeniería, ¿no? Como todas las facultades en una universidad, tengan un core curriculum, es decir, se diseñe bien una buena formación humanística, ¿no? Con asignaturas relacionadas con la ética, con la antropología, donde se fomente la reflexión o la visión trascendente de nuestros alumnos, es de vital importancia. Y luego también creo que no se trata simplemente de tener alguna asignatura de ética, creo que eso está bien, pero creo que la formación en valores y la formación en la reflexión y en el impacto social de todos nuestros desarrollos ha de darse de una manera transversal. Los profesores de química, los profesores de física, los profesores de mecánica de fluidos debemos ser capaces de inculcar a nuestros alumnos esa visión positiva hacia la vida humana y hacia la naturaleza. En segundo lugar, creo que es muy importante, ¿no? En las universidades que busquemos y que reflexionemos acerca de nuevas metodologías docentes. Yo creo que es muy importante, sobre todo, que los alumnos sean protagonistas de su propio aprendizaje. Creo que todas las nuevas tecnologías, formación online, posibilidad de vídeos, posibilidad de otro tipo de herramientas pueden facilitar esto. Y también creo que otra metodología importante
es el aprendizaje integrado basado en proyectos en el que nuestros alumnos trabajen en equipos, se escuchen unos a otros y sean capaces de dar soluciones a problemas muchas veces que no son simplemente un problema de ingeniería, sino que aborda mucho más, ¿no? En este sentido, creo que el aprendizaje-servicio que se está poniendo en marcha en muchísimas universidades y que en las escuelas de ingeniería pues es muy adecuado, ¿no? Que se trata al final de trabajar, ¿no? Mediante proyectos, mediante trabajos, pero haciendo a nuestros alumnos conscientes de las realidades y de las necesidades que existen a su alrededor. Creo que es algo muy interesante. Además, es parte del contenido curricular, o sea, las materias son parte de las materias que ellos estudian. Y bueno, como decía una profesora de la Universidad de Psicología, la Universidad de Navarra, se entiende bien el aprendizaje-servicio cuando sabemos ver la última calle del último barrio de nuestra ciudad como universidad. Finalmente finalmente dentro de la formación y la docencia creo que el lifelong learning, es decir, el aprendizaje para toda la vida, es algo también muy importante, ¿no? Yo creo que las universidades, aunque vamos lentas, ¿no? Se nos dice siempre, ves que vamos lentas, somos como elefantes, cualquier cambio en docencia, cualquier cambio en metodología cuesta, lleva a la reflexión. Creo que debemos adaptarnos a la realidad actual. Creo que los profesionales nos vamos a tener que estar formando durante toda nuestra vida profesional y creo que ahí la universidad debe estar, ¿no? Y debe formar a las personas a los 18, 20, 30, 40, 50 y 60 años, ¿no? En ese sentido, creo que nos debemos adaptar en metodologías y contenidos al ámbito profesional. Y bueno, pues precisamente ahora, ¿no? Con todas las tecnologías y con todo lo que hemos aprendido este año, que les hemos perdido muchísimo miedo, creo que es un buen momento para que las universidades se metan en las realidades profesionales de los ingenieros, se metan en las empresas, se metan en las industrias y se generen colaboraciones entre industria y universidad. Bueno, pues yo acabo mi ponencia dando un mensaje, ¿no? a todos los académicos que a lo mejor nos están escuchando. Creo que el trabajo de la ingeniería en el ámbito de la academia es precioso, yo lo veo así. Creo que debemos disfrutar y ser conscientes de la trascendencia de nuestro quehacer en investigación y en docencia. Estamos formando a los futuros profesionales y ya hemos visto en la ponencia anterior y supongo que veremos en la siguiente el papel tan relevante de los ingenieros en el futuro. Debemos escuchar y aprender siempre con visión de servicio. Creo que esto los ingenieros lo debemos hacer y por lo tanto en la Escuela de Ingeniería lo debemos fomentar. Y por supuesto colaboración activa y ágil con nuestro entorno, con empresas. Y bueno, pues al final con la idea de dejar un mundo mejor a nuestros hijos, a nuestros alumnos y ayudar en lo que sea a nuestro entorno. Pues nada, muchísimas gracias. Yo lo dejo aquí y cualquier pregunta o comentario será muy bienvenido. Muchas gracias, Paloma, por la ponencia. La verdad, escuchando todo este contenido, vinieron muchos recuerdos a mi cabeza, años atrás, en los que un muchacho ingresaba a una carrera de ingeniería en Tecno en España y Paloma me daba clases de Química 1. Muchas gracias y siempre seguiré aprendiendo de ti. Hablaste acerca de ambiente, equilibrio, desigualdad social, ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible en el mundo, y la labor de la investigación de los docentes. Y concuerdo plenamente contigo. Podríamos decir que la academia es el semillero de conocimiento y creatividad y que como docentes tenemos un compromiso moral con la sociedad de formar ingenieros, formar técnicos íntegros para que transformen esta sociedad, para que tienen la responsabilidad transmitida desde nosotros como docentes de garantizar un bienestar sostenible a las próximas generaciones. Sí, por supuesto. Yo creo que lo he intentado mencionar, ¿no? En la presentación. Yo creo que no hay buenos profesionales y no hay buenas personas. Entonces, pues al final yo creo que la etapa universitaria debe abarcar y debe formar a las personas en todos los ámbitos, ¿no? Recuerdo que una vez me contó un antiguo rector de la Universidad de Navarra que asistió a una convención de rectores en Europa, de esto hace ya unos años, a lo mejor ahora la sensibilidad ha cambiado,
y que se generó un debate muy importante cuando él dijo que él pensaba que en una escuela de ingeniería no debía haber solo una capacitación técnica, sino que había que dar una formación integral a los alumnos. Me dijo, bueno, pues no hubo un acuerdo, no todos los rectores coincidíamos en que esto era así, ¿no? Pero yo creo que por lo que has comentado tú, ¿no? Yo creo que si vamos a un mundo donde la solidaridad, donde el impacto social, donde el impacto ambiental es importante y debemos ser conscientes de todo lo que nos rodea, pues yo creo que nuestros alumnos tienen que, durante su etapa universitaria, aprender esto, ver esto y, bueno, y ser conscientes de ello, ¿no? Nosotros, desde luego, en la Escuela de Ingeniería de San Sebastián no concebimos que haya un buen profesional, que sea una persona que no sea capaz de escuchar al que tiene al lado, que no sea capaz de trabajar en equipo, que no sea capaz de, bueno, pues al final de ver que hay algo más que él mismo, ¿no? Y bueno, eso me parece muy importante. Efectivamente, buenos ingenieros, buenas personas. Es nuestra labor como docentes. Muchísimas gracias por tu ponencia, Paloma. A continuación, voy a dar paso al doctor Inti Gronenberg, oportunidades y desafíos de las ingenierías para generar impacto social y ambiental. Bienvenido, Inti. Gracias, Paul. Buenas tardes con todos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Bueno, creo que ojalá la presentación que voy a hacer se complemente con las dos exposiciones anteriores muy interesantes. En una tenemos una visión tecnológica de hacia dónde nos puede llevar el mundo con las revoluciones industriales, y por el otro lado este reto que tenemos como humanidad, que es cómo tratar de tener un futuro sostenible, ¿no? Entonces, nosotros como empresa, Ition, es una empresa de desarrollo tecnológico fundada en el 2017 en Reino Unido, y tenemos también acá oficinas en Ecuador. Estamos muy enfocados en el proceso de tratar de generar tecnologías que nos permitan poder combatir la polución plástica. Entonces creo que voy a tratar un poco de conectar con las ideas anteriores. Bueno, la imagen que ustedes están viendo ahora refleja la condición actual. El mundo se está ahogando en plástico. Nosotros tenemos una enorme afectación, la cual la causa raíz, hablábamos de las revoluciones industriales, que en su mayoría, ¿cuál es el objetivo que tienen? Es la costo-eficiencia, es tratar de generar un mayor volumen de productos, una variación de productos, incluso ya con tecnologías inteligentes de manufactura, a un costo competitivo, a un costo bajo, ¿no? Entonces, todas las revoluciones industriales se han enfocado en eso. Pero nos hemos quedado con un tema muy importante. ¿Qué pasa con los productos una vez que nosotros los utilizamos? En ese sentido, entonces, podemos definir que el modelo económico productivo actual es un modelo lineal, en donde lo que sucede es producimos, consumimos y luego no nos preocupamos qué sucede con el residuo o el desecho, ¿no? Entonces, ese resultado genera los números que estamos viendo ahora. Son casi 12 millones de toneladas de plásticos los que ingresan al océano de forma anual, y la capacidad instalada de reciclaje a nivel global es menor al 5%. Eso quiere decir que, como resultante de este efecto de los productos que terminan contaminando el medio ambiente, estamos perdiendo como sociedad un estimado de 3 trillones al año. Ese es el costo de esta polución, que afecta a varios temas, entre ellos, por ejemplo, el banco natural de proteína, que son los peces, que cada vez se va reduciendo en mayor grado. Entonces, con esos antecedentes, nosotros creemos que la tecnología puede ser un factor habilitante para poder llevar esa transformación desde lo lineal hacia lo circular. ¿Cómo lo hacemos como empresa? Nosotros, como les decía, desarrollamos tecnología de extracción de plásticos en cuencas hidrográficas. Tenemos ya 3 desarrollos tecnológicos en distinto grado.
Cuando uno desarrolla tecnología, existe una escala que se llama el Technology Readiness Level para quienes estén interesados, que puede medir la madurez de la tecnología, qué tan lista está para llegar a un mercado, ¿no? Siendo un nivel 1, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una idea de concepto en el computador, y siendo ya el nivel 9, simplificando el concepto, ya una producción en masa y a escala, ¿no? Entonces, nosotros tenemos 3 desarrollos patentados. Nos estamos enfocando en uno principalmente, que es el sistema Azure, por su capacidad de ser instalado en ríos, parar todo lo que son desechos sólidos suspendidos antes de que ingresen a los océanos, ¿no? Somos orgullosos de formar parte de la iniciativa más grande a nivel global que se llama Clean Current Coalition, que somos 11 instituciones a nivel global trabajando en distintas partes del mundo, haciendo esta tarea de parar el flujo de plásticos antes de que llegue a los océanos y generar data que va a permitir tomar decisiones a, por ejemplo, municipalidades basadas en evidencia y en datos. También un poco comentarles qué tan importante es lo que ya se había mencionado anteriormente. Paloma nos decía, por ejemplo, el tema de que cómo tener una empresa con visión social. ¿Cómo lo hemos nosotros concebido? Tenemos también una fundación, la Fundación Circular, la cual es nuestro brazo social y de hecho brazo incluso de trabajo para políticas públicas. Hemos logrado tener hitos importantes a pesar de que la fundación tiene más o menos un año. Uno de ellos fue trabajar con la Asamblea Nacional del Ecuador para generar los insumos para la Ley de Economía Circular Inclusiva, que se trató ya en asamblea, pasó primer debate y probablemente será la tarea de la siguiente asamblea post elecciones de poder tratar. Y también muy enfocados en el tema de género, ¿no? La participación femenina en nuestra empresa, incluso en cargos directivos, es del 53%. Son más mujeres que hombres en nuestra empresa. Volviendo un poco a la tecnología que nosotros desarrollamos, estos son unos conceptos de hacia dónde va a llegar la tecnología, el diseño final. La idea es que el sistema pueda tener su generación propia eléctrica, ya sea esto por turbinas hidrocinéticas, que es aprovechar la corriente del río para poder generar energía, o paneles solares para que estos a su vez se transformen en la energía mecánica que los sistemas necesitan. ¿Cómo funciona? Muy brevemente, la primera parte del sistema son unos mecanismos tipo flotador, que nosotros configuramos en función de las condiciones del río, si es que existe navegación en el río, por ejemplo, condiciones batimétricas del río, cómo se encuentra la parte del suelo del río, por decirlo de alguna forma. Depende de muchas condiciones, define cómo nosotros instalamos estos sistemas tipo flotador, que su función es direccionar el material hacia uno de los lados del río. Una vez que estos se encuentran direccionados hacia un lado del río, tenemos nuestro sistema mecánico de extracción y mientras extraemos nosotros hacemos análisis de datos. Tenemos una cámara la cual envía información a nuestros sistemas y estamos entrenando algoritmos para que los mismos puedan clasificar el material que nosotros extraemos para poder saber con mucha mejor precisión comparado con la actualidad qué tipo de plásticos son los que en realidad están llegando a los océanos, puesto que estos varían. La condición varía dependiendo de una cantidad de factores, si es que hay agricultura cercana, si es que hay manejo de desechos adecuados cerca de zonas urbanas o no. Hay muchísimos factores que hacen que la variación del tipo de plástico sea distinto. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque en países en desarrollo como el Ecuador, la industria plástica aporta casi 1.7% del Producto Interno Bruto y da empleos a más de 20,000 familias. En un país en donde nos encontramos en una crisis económica, donde la tasa de pobreza es mayor al 52% y donde solo cada 3 de cada 10 ecuatorianos tiene un empleo adecuado, es importante tomar decisiones inteligentes basadas en evidencia para poder focalizar los esfuerzos. Acá en el Ecuador tenemos el objetivo de implementar nuestros sistemas en varios ríos. La razón principal es que por las corrientes oceánicas, todo lo que sale de los ríos, que de hecho es el principal contribuyente de basura que va hacia los océanos, termina en Galápagos. Ese es el problema del Ecuador. Las corrientes oceánicas chocan en la línea ecuatorial,
Antes dirigían solo material orgánico, ahora es material plástico, lo cual es bastante triste, puesto que afecta a todo el ecosistema tan rico de las Islas Galápagos, en donde incluso ya hay una prohibición de plásticos de un solo uso. Sin embargo, llega por las corrientes todo el material que sale del continente, Ecuador en especial, y las comunidades de Galápagos pesqueras tienen que hacer voluntariados para tratar de limpiar un poco el grave problema que existe, ¿no? Entonces, las afectaciones medioambientales son actuales, no es para la próxima generación como a veces queremos pensar, son ahora y necesitan soluciones urgentes. Un poco de imágenes, lo que estamos haciendo nosotros. Esto era trabajo en el río Puerto Viejo, que es la primera intervención que estamos haciendo acá en el país. Ganamos un fondo internacional del señor Mark Benioff, un billonario estadounidense. Estábamos haciendo la preparación de ingeniería civil aquí para instalar la primera parte del sistema, la cual se ve así ahora. Nosotros tenemos ya el primer sistema flotador, captador, donde estamos sacando ya muestras. Estamos sacando muestras desde el mes de enero del tipo de contaminantes. Bastante interesante la información. Como les digo, quizás una de las sorpresas, por ejemplo, es que no es solamente plástico de un solo uso. Encontramos mucho plástico de químicos de agricultura, por ejemplo, y otro tipo de variantes, botellas plásticas, por ejemplo. En las botellas plásticas de un solo uso es lo que más se encuentra. Lo cual es muy interesante, porque en teoría el reciclaje de PET acá en el país debería ser alto, pero la diferencia es que encontramos esto contaminando ríos de nuestro país y por ende puede terminar en Galápagos. Mientras tanto, a la par, en nuestras oficinas de Reino Unido hacemos el desarrollo tecnológico del sistema mecánico. Estas son imágenes de nuestros 2 prototipos que nosotros probamos ya hace 6 a 8 meses, venimos probando en ríos de Reino Unido, y el diseño final del sistema que va a venir acá al Ecuador, que es un sistema móvil, lo cual le hace también muy interesante, puesto que vamos a poder operar en más de una locación en un río, por ejemplo, el río Puerto Viejo, lo cual es importante para nosotros. ¿Por qué el río Puerto Viejo? El río Puerto Viejo tiene una afectación en su manglar. En la boca del río tenemos manglar, es una área protegida. El año pasado se encontró una pared de 1.5 metros en el manglar. 1.5 metros de plástico, y una persona falleció por tratar de limpiar esa cantidad de plástico que se encuentra ahí. Entonces, es por eso que nosotros hemos decidido trabajar ahí en el río Puerto Viejo y esperamos poder parar ese flujo de plásticos y generar la información necesaria trabajando con el GAT provincial y el GAT local para tratar de hacer una reducción de ese material que termina contaminando nuestros ríos y océanos. Como les decía un poco, también quería aterrizar a la realidad actual, ¿no? ¿Qué está pasando? Como ustedes quizás conozcan, la industria pesquera ecuatoriana está entre las empresas de mayor crecimiento de exportación, tiene una contribución muy importante a la economía ecuatoriana, pero viene degradándose el Banco Natural de Proteína del Ecuador. Como se ha degradado en otras partes, sucedió en países asiáticos como China, en donde por el producto de eso es que ellos tienen esta nueva flota de pesca de alta mar que viene a pescar incluso cerca del Pacífico, ¿no? Cerca de Galápagos, como hemos escuchado en los últimos años. Pero acá también se empieza a dar una disminución producto de la contaminación y producto de la pesca indiscriminada, ¿no? Entonces, si nosotros preguntamos a los pescadores del país, lo que ellos nos van a decir es que cada vez tienen que alejarse más de las costas para poder llegar a obtener la pesca. Entonces, es un tema que requiere acciones, sobre todo en un país tan mega diverso como es el Ecuador, ¿no? Nuestra prioridad debería ser el ambiente. Finalmente, contarles hacia dónde vamos. Estamos para los siguientes sistemas trabajando en el proyecto Manta. Vamos a instalar en este año, ojalá empezar ya el trabajo para 2 sistemas adicionales que van a estar en la ciudad de Manta. En 2, bueno, son 3 ríos, 2 que terminan conectándose antes de la desembocadura y el río Burro también en la ciudad de Manta. Ya estamos trabajando con la alcaldía, están haciendo un trabajo muy interesante de concientización
les invito a revisar información en redes sociales, Pacto Verde por el Futuro Manta, donde hacen ya temas como decía, de concientización con la ciudadanía, de demostrar la importancia de evitar contaminar nuestras cuencas hidrográficas. Y se tienen proyectos muy interesantes como el que ven en la parte derecha, que son proyectos de regeneración de cuencas hidrográficas, pioneros acá en el país, que ojalá se sigan replicando en otras ciudades también y en el país en general. Eso es lo que yo tenía para compartir con ustedes el día de hoy. Cerrar un poco mencionando la importancia de considerar que el Ecuador es parte de la región más biodiversa del mundo. Eso implica que nosotros tengamos una responsabilidad de cuidar nuestro recurso natural. No lo estamos haciendo. Hay graves problemas en manejo de desechos, graves problemas en contaminación de descargas de aguas servidas sin tratamiento y en general bastantes temas complejos que requieren una atención. El tema medioambiental no puede ser un tema solo de modas o de ciertos grupos, tiene que ser como leer y escribir para los ecuatorianos, si nosotros queremos tener un futuro sostenible. Y ojalá también inclusivo, porque somos parte de la región más inequitativa. Entonces, esos factores tienen que ser considerados en estos nuevos avances tecnológicos de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Inti, por tu ponencia. Realmente interesante y encomiable la labor y desarrollo científico que están realizando desde tu organización en torno a la gestión de reciclaje y de plásticos, ¿no? Si bien es cierto, hay un comprometimiento global, ¿no?, en un tema de responsabilidad social y ambiental. Considero muy importante una labor conjunta en el ámbito público-privado. Hemos visto unos proyectos, el que presentabas, el de Manta, en la costa además, en conjunto, ¿no? Y se ven realmente interesantes y con un potencial tremendo. ¿Cómo consideras, cómo ves la evolución de esto en nuestro país? ¿Cómo crees que va a evolucionar? Gracias por la pregunta, Paul. Creo que hay oportunidades en colaboraciones sector público y sector privado, replicando iniciativas que ya existen en otros países. En el Reino Unido, por ejemplo, hay un ecosistema muy fuerte en temas diversos, ¿no? Desde tanques de pensamiento, ONGs que hacen trabajo social, u ONGs que hacen trabajo ambiental también, o empresas incluso con fines de lucro que proveen estos servicios. Y viene mucho por políticas públicas, ya a nivel estatal, que han logrado impulsar distintos ecosistemas, con mecanismos, por ejemplo, de incentivos tributarios. De hecho, si nos podemos a pensar el emprendimiento tecnológico que se ha dado en Reino Unido, que según el Global Innovation Index está en el puesto 5, se ha dado mucho por esta visión del gobierno de generar esquemas como el capital semilla a través de incentivos tributarios. Uno se conoce como el Seed Enterprise Investment Scheme, que nosotros lo podemos revisar, en el cual empresas como Ition, nosotros levantamos capital semilla, la ronda de inversión semilla en el 2019, más de 1 millón de libras esterlinas, y se da producto de esa oportunidad de los inversionistas ángeles de poder invertir y compartir el riesgo con el Estado. Se da un incentivo tributario del 50% de la inversión a los inversionistas en Reino Unido. Y cuando uno ve los indicadores en ese sentido, se da cuenta de que la inversión era bastante baja. El Reino Unido en general es un país conservador y había una inversión a capital de riesgo muy baja. Pero se empiezan a dar este tipo de mecanismos y empieza a repuntar. Y ahora, de hecho, es uno de los espacios a nivel europeo con mayor inversión en temas de emprendimiento tecnológico. Entonces yo creo que hay una oportunidad de hacer eso acá en países latinoamericanos como el Ecuador. Creo que la visión que Carlos nos comentaba, por ejemplo, usar tecnología de bloques, del blockchain, para poder dar una trazabilidad, porque ahí hay que generar los controles para que si se da una inversión, por ejemplo, en un tema de emprendimiento tecnológico o ambiental, se pueda en realidad dar la trazabilidad para ver que sea real, ¿no? Entonces,
Creo que hay que avanzar. Se avanzó con un proyecto de ley el año pasado que se llama Juego Limpio para patrocinio de deportistas, que ya está aprobado en Asamblea Nacional, y quizás por ahí podamos seguir avanzando, replicando eso luego a temas ambientales, temas de, ¿por qué no?, de inversión semilla. Es el camino que hay que seguir. Muchísimas gracias, Inti, por la visión y la perspectiva al respecto. Bien, quiero agradecer a Carlos, a Paloma, a Inti, que tras escuchar con profundo interés las ponencias, considero que estamos a las puertas, o no estamos a las puertas, estamos ya inmersos en un mundo que requiere cambios, que nos presenta oportunidades, un mundo tecnológico, globalizado e hiperconectado, ¿verdad? En el cual debemos ser agentes transformadores de las viejas estructuras, generar entornos simplificados de desarrollo sostenible, desde luego enfocarlos siempre en el ser humano, en la persona como eje promotor de esta creatividad e innovación, enfocar en un ser humano que tiene una conciencia social, una visión ética e íntegra de su entorno. Todo esto, obviamente, anclado al uso y desarrollo de la tecnología, fundamentada en una ingeniería sólida, de innovación disruptiva, que será, y es palpable, la herramienta indispensable para conseguirlo. Tenemos algunas preguntas del público. Tenemos bastantes preguntas, el tiempo nos va a apremiar un poquito. Voy a intentar quizás resumir algunas o juntarlas, ¿no? Tengo una pregunta para Carlos. Dice, ¿cómo aplicar las herramientas que nos ofrece la cuarta revolución industrial a la gestión pública para facilitar la relación Estado-ciudadano? Qué bueno, estaba esperando justamente una pregunta de ese estilo. Justamente la propuesta que nosotros hemos venido manejando hacia el Estado desde hace unos 3 años atrás es el tema de la identidad digital vía blockchain. ¿Eso qué quiere decir? Que mediante esta tecnología de blockchain nosotros podríamos tener una identidad que garantice una serie de transacciones que se vienen haciendo normalmente a través de instituciones burocráticas en el país, donde tú sabes todos los procesos y la complicación de esos procesos y las personas detrás de esos procesos, en donde la corrupción es galopante. Entonces, ¿qué es esto de identidad digital blockchain? Es de que a través de tus patrones, desde tus patrones biométricos, tus patrones de identidad, tu misma cédula, pueda comprometerse y generarse un código, si tú quieres llamarlo así, un código que encripta tu información y solo puede ser desencriptado a través de esta identidad digital. Eso es certificado no por una institución, sino es certificado por todo el Internet, de tal forma que si tú quieres vender un carro, haces un contrato digital y tú mismo lo firmas y es el Internet quien lo certifica, ya no la notaría. Si es que tú vas a una elección como las que tenemos a las puertas y haces una votación, el voto que tú estás dando no es certificado por una institución como el CNE, es certificado por todos los puntos de Internet en los cuales estás generando ese contrato digital que viene a ser el voto. Entonces el voto se vuelve transparente y si en algún momento alguien tuviera tu identidad digital, incluso tú le puedes demostrar por quién votaste. Entonces todo ese tipo de fraudes no se pueden dar. Igual para el tema de transacciones bancarias, transacciones en las cuales tú tienes que generar una certificación que actualmente se lo viene dando por notarías, por jueces, etcétera, etcétera. Mientras que aquí todo queda demostrado a través de la descentralización en varios o miles de puntos en el Internet, lo cual genera transparencia, genera inmutabilidad en la información. Nadie puede cambiar, nadie puede deshacer lo que se hizo, a menos que pase a través del control propio de la persona. Y también esto garantiza que procesos a futuro, en el caso de que se generen parámetros que disparan un código de programación, se hagan de una forma sin interacción humana. Como habíamos visto el tema de herencias, como habíamos visto el tema, por ejemplo, incluso a cosas tan sencillas como si yo quisiera que un video se reproduzca el momento en el que yo fallezco y mi hijo se está casando. Puede generar la red automáticamente ese video a mi hijo y poderle
siempre que se hayan cumplido los dos patrones de manera automática y sin interacción humana, el desarrollo de tal o cual evento, ¿no? Entonces, eso puede influir en la sociedad, transparentar la sociedad y construir una mejor sociedad para todos. Muchísimas gracias, Carlos, por tu respuesta. De Daniel era esta pregunta. Bien, tengo otra, dice, pregunta para Paloma de María. Dice, las tecnologías en energías renovables son a veces costosas. ¿Cómo llegar a un equilibrio económico-beneficio con responsabilidad social en este ámbito? Muchas gracias. Bueno, yo creo que ahí está la investigación. Yo creo que efectivamente ahora mismo debemos ser muy conscientes de que la tecnología todavía no está preparada para por ejemplo, llevar a cabo prácticas de economía circular en la que convirtamos residuos en recursos o que obtengamos energías renovables de manera competitiva, ¿no? Si comparamos a lo mejor con los combustibles fósiles o con los plásticos obtenidos a partir del petróleo, si hablamos de productos, ¿no? Bueno, pues ahí es donde yo creo que entra la investigación y donde yo creo que las administraciones públicas deben ser pues las que pongan en marcha programas de financiación para que se pueda seguir trabajando en el desarrollo de esas tecnologías hasta que sean competitivas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Europa, pues el año pasado se puso en marcha lo que se llamaba el Green Deal, ¿no? El Pacto Verde. Bueno, pues el propósito de ese Green Deal al final es conseguir que en 2050 Europa sea neutral desde un punto de vista energético. Es decir, que todo esté basado en una economía circular, ¿no? Y que en principio no se pueda sintetizar, producir o generar ningún tipo de energía procedente de recursos naturales o materias primas. Bueno, pero claro, ahí la Unión Europea en concreto ha invertido miles y miles de millones, ¿no?, de euros para garantizar que, pues que se canaliza la suficiente investigación e innovación para llegar ahí. Entonces, efectivamente ahora mismo tenemos que ser conscientes de que muchas de las soluciones tecnológicas que pueden hacer que nuestro sistema que nuestro planeta sea más sostenible todavía no son competitivos. Si nosotros comparamos el precio del plástico con el bioplástico, claramente yo creo que todavía el plástico es mucho más barato. Pero bueno, ahí es donde está el reto en la investigación. Muchas gracias, Paloma. Bien, tengo otra pregunta para Inti, a pesar de que en la presentación creo que lo explicó muy claramente, y una pregunta que no tiene destinatario y creo que se la voy a poner a Inti también. Dice, ¿cómo mejorar la cooperación público-privada para la gestión de residuos? Y por otro lado, ¿cuáles son las ingenierías para el futuro? Gracias por las dos preguntas. Lo uno, creo que se necesita trabajar mucho más en estos conceptos de alianzas público-privadas o alianzas estratégicas. Acá en el país todavía no se aplican mucho, se han aplicado más en temas de concesiones para lo que son carreteras, por ejemplo, pero para temas de prestación de servicios o ayudar a la autoridad pública a que pueda cumplir su responsabilidad, no se ha logrado tanto como en otros países, ¿no? Entonces, se requiere una visión, incluso a nivel político, propositiva en función de generar este tipo de acuerdos de alianzas público-privadas. Sobre todo en temas donde la tecnología en sí misma, la transferencia tecnológica es compleja, y el manejo de la tecnología, porque si hacemos que el sector público se vuelva un especialista en casi todos los temas, puede fracasar, ¿no? Entonces, el tema de alianzas entre distintas especialidades para compartir el riesgo incluso es sumamente importante. Entonces, eso ojalá se empiece a dar acá en el país de mejor forma, ¿no? Se ha satanizado mucho el tema de alianzas estratégicas acá en el país por malas experiencias, pero no puede ser, hay que seguir avanzando en ese sentido. Respecto a la segunda pregunta de tecnologías o carreras de ingeniería para el futuro, bueno, la programación es algo sumamente importante.
temas como mientras a más temprana edad se entiendan lenguajes de programación, va a generar mayores oportunidades con el tema de la cuarta revolución industrial y la necesidad de que las máquinas puedan comunicar información y ésta se pueda manejar para tomar decisiones o hacer modificaciones. Entonces, todo lo que es lenguaje de programación viene a ser un valor fundamental, ¿no? Hay pensadores que dicen que a futuro quien no entienda lenguajes de programación va a ser como una especie de analfabeto, ¿no? Entonces, sumamente importante. Las ingenierías en general, aplicaciones como las que nosotros hacemos, en función de las necesidades locales. Yo creo que eso hay que enfatizar, ¿no? Paloma decía algo tan importante con el ejemplo de esta responsabilidad de la universidad de que se considere que no es solo el espacio y el campus, sino también todas las calles de sus sectores o comunidad. Entonces, siendo un país en desarrollo, países como el Ecuador, hay todo por hacer en ese sentido. Tenemos muchísimo por desarrollar. Entonces, ingenierías que nunca van a pasar de moda, mecánica, electrónica, las mecatrónicas y demás, en realidad van a ser necesarias, ¿no? Y yo creo que en un país como el Ecuador, la biotecnología también tiene un valor por el potencial que tiene acá en el país, toda la idea de bioeconomía. Entonces, esas áreas, en general todo lo que es STEM, ¿no? Science, Technology, Mathematics and Engineering es algo que se tiene que impulsar en el Ecuador. Muchas gracias, Inti, y comparto esa visión de las áreas de ingeniería en las cuales serán el futuro, ¿no? Bien, tenemos muchísimas preguntas más de nuestro asistente, de otras que han llegado por interno al chat. Sin embargo, el tiempo, esa cuarta dimensión en la cual nos desenvolvemos, pues ya se nos ha quedado un poco corta. Quiero agradecerles una vez más, a nombre de la Universidad de Hemisferios, la Facultad de Ingeniería, a Paloma, a Carlos y a Inti por su tiempo y por compartirnos todo este conocimiento y puntos de vista. Fue un gusto compartir con todos ustedes y espero que tengan una muy buena tarde.